palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, te has revelado poderosamente en Jesucristo. Te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo nos conceda entendimiento y podamos aprender, crecer conforme a tu palabra. Te pedimos así que a través de este capítulo podamos entender esas verdades que tú has querido revelar y que juntos podamos entender el valor del uso de los dones, de seguir el amor y sobre todo estar sometidos a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 14. Y la semana pasada estuvimos viendo este capítulo particularmente sobre el don de lenguas, que es el don que Pablo está corrigiendo en la iglesia de los Corintios. Los últimos 2 viernes hemos hablado acerca de este tema y esperemos que hoy podamos culminar este capítulo. Pero mi deseo es que entendamos cómo funcionaba este don de lenguas en la iglesia primitiva. Porque el apóstol Pablo está corrigiendo a los cristianos en esta iglesia y quiere ordenar las cosas, como vamos a ver más adelante, de cómo él ordena con claridad. Pero antes de eso, repasemos un poquito, por lo menos 2 cosas. Primeramente, el versículo 1. El versículo 1 debe de gobernar todo el capítulo de 1 Corintios capítulo 14. El verso 1 dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El capítulo 12, el apóstol Pablo habló de los dones. En el capítulo 13 habló del amor. Ahora en el capítulo 14 está ordenando el comportamiento de los cristianos de aquel entonces, y hay principios que nos deja a nosotros para que lo podamos aplicar. Es necesario que veamos en el verso 1 que la instrucción es seguir el amor, y el amor implica una obediencia, una inclinación de la mente y voluntad conforme a la palabra de Dios para amar a Dios y amar al prójimo. Seguir el amor implica que a través de cumplir los mandamientos es que estamos amando a Dios o mostrando ese agradecimiento de amar a Dios. Y segundo, amar al prójimo. El segundo punto es procurar los dones espirituales. Cada uno de nosotros en la regeneración hemos recibido una impartición de un don espiritual. Sin embargo, hemos dicho y hemos enfatizado en el pasado que estos dones extraordinarios, hay dones los cuales se practican diariamente: la lectura de la palabra de Dios, la oración, la reflexión de los mandamientos de Dios, la obediencia. Son dones, el conocimiento conforme a la palabra de Dios, la exhortación unos a otros, son dones que podemos ejercitar como una comunidad cristiana. Sin embargo, en la Escritura también encontramos ciertos dones extraordinarios. Cuando hablamos de extraordinarios es que se manifestaron poderosamente. Hemos ya aclarado en el pasado que estos dones tenían un fin de confirmar el mensaje del Evangelio. La semana pasada vimos que la particularidad del don de lenguas fue profetizado en el Antiguo Testamento para mostrar así que en diferentes lenguas a la nación de Israel, la cual había apostatado de la fe en su Dios y que había crucificado a Cristo, a través de las lenguas iba a traerse un juicio. La semana pasada nos enfocamos, si se acuerdan, en el verso 13 en adelante. Obviamente no quiero pasar todo esto, en el verso 21, donde dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Verso 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los
creyentes. Vimos la semana pasada que en el verso 21, cuando habla de la ley, está hablando de que Dios había anunciado que a Israel se le iba a hablar por otro pueblo, que serían extranjeros, trayendo lenguas, y de esa manera iba a manifestar el juicio de Dios contra Israel por su rebeldía, apostasía e incredulidad. Vimos que en esta manifestación de lenguas, como vimos en Hechos capítulo 2, verso 4 al 11, fue el cumplimiento de esa profecía cuando se manifestaron idiomas distintos, hablando y confirmando el Evangelio de Jesucristo, y en ese instante Pedro se puso de pie y dijo que lo que estaban hablando no era más que lo profetizado en Joel capítulo 2 y sucesivamente en otros textos. Entonces, vemos que el don de lenguas en la iglesia primitiva tenía un fin de confirmar el Evangelio para mostrar así la profecía de que el pueblo de Israel se había revelado o había sido mostrado ser incrédulo. Hoy vamos a pasar en el verso 26, porque al 26 al 40 es donde vamos a nosotros a terminar hoy esta carta de Primera de Corintios capítulo 14. Equipación a la iglesia del Señor, según Efesios capítulo 4, para que la gente no esté experimentando un desorden, sino más bien atentos a la palabra de Dios, podamos crecer. Estaba cerrado, cuando hablamos del canon hablamos de la Biblia. Había esta manifestación extraordinaria de los dones espirituales, lo cual implicaba que aún así había quienes, si tenían el don de lengua, era necesario que alguien interpretase lo que se estaba hablando, porque de esa manera se confirmaba no solamente el Antiguo Testamento, pero proclamando hacia Jesucristo. Por eso Pablo dice: tiene la lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. La idea era traer conocimiento. Lo vimos anteriormente, donde dice en el verso 5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Luego dice en el verso 6: ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces vemos que es requerido que cuando se hablase, se hable con conocimiento, ciencia y revelación, la palabra de Dios. Regresemos al verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 por turno, y uno interprete. Es decir, si se llegase a manifestar en la iglesia de Corintios en ese periodo de preparación para luego entrar en la era de la plena realización del Evangelio, si alguno hablase lengua, pues debe de hacerlo en orden, y segundo, debe de haber un intérprete. Verso 28: si hay intérprete, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Lo hemos dicho anterior, porque el propósito de la interpretación es traer conocimiento. De lo contrario, el don de lenguas no es edificación en la iglesia. ¿Vamos bien? Lo hemos visto ya en el capítulo. Por eso el problema de hoy de las iglesias pentecostales, porque para ellos es un entusiasmo y creen que a través de esta manifestación de hablar en lenguas, que en realidad no son lenguas, creen que es la manera de edificar a la iglesia del Señor. No, la manera de edificar a la iglesia del Señor es profetizando la palabra de Dios, sea a través de un salmo, de una enseñanza, de una predicación, de la participación, y ojo, porque lo vamos a ver más adelante, de la participación de los hermanos en cuanto a preguntas y en cuanto a enseñar y afirmar la verdad cristiana, porque eso lo podemos hacer y lo vamos a ver más adelante, porque allí hay un texto controversial, pero es a través de nuestra participación que podemos afirmar nuestra fe. Sin embargo,
Si en lugar de decir, así dice el Señor, bueno, así dice la Biblia, pero yo creo esto, hermanos. ¿Han escuchado esto del pasado? Bueno, la Biblia dice eso, hermanos, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es ir en contra de la autoridad de Dios. Y especialmente en la congregación, es ir y mostrar que estamos oponiéndonos a la revelación de Dios. Y eso es lo que Pablo va también a corregir más adelante. Pero antes de eso, vemos que es necesario el aprendizaje, la enseñanza, el conocimiento, la doctrina, para que gobierne a los oyentes. Verso 29. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí vemos que si alguien va a hablar la palabra de Dios, los demás deben de juzgar. ¿Cómo juzgamos? A ver, hermanos, aquí esto es una pregunta. ¿Cómo juzgamos? Correcto. Hechos 17, verso 10 en adelante, vemos, para ser más puntual para ahí el texto, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas, las que estaban predicando, eran así. ¿Qué hacían los bereanos en Hechos 17, verso 11? Escudriñar las escrituras para ver si tu profecía era conforme a la revelación de Dios. ¿Cuál es la autoridad que debe de gobernar nuestros pensamientos y en este caso nuestra visión de la vida? Por la palabra de Dios. Así como los bereanos dedicaban en escudriñar la escritura, se espera que los corintios también entren en ese orden y juzguen, analicen si lo que se habla es conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que esperamos con cada uno de nosotros en estos estudios, en las enseñanzas, en la predicación, que nuestra vida espiritual, la capacidad de discernir entre el conocimiento y la verdad y el engaño pueda crecer y poder tener ese tacto de discernir la verdad. Porque de lo contrario seremos, como dice Judas, como corrientes llevadas por cualquier doctrina. Necesitamos fundamentarnos a la palabra de Dios primeramente y de ahí construir una visión más amplia. Dice el verso 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. En ese tiempo podía darse la revelación de esa forma. Hoy se da el conocimiento de manera espontánea, que estamos escuchando la palabra de Dios y empezamos a analizar lo que hemos estudiado anteriormente y decimos amén. Por eso cuando culminamos los estudios o las clases, preguntamos al final, ¿alguien tiene que contribuir? ¿O alguno tiene una pregunta? Es el momento de contribuir. Somos una familia espiritual y somos parte del crecimiento mutuo. Tanto uno es formado en las preguntas o confirmaciones en la fe, pero también otros son desafiados a tomar con seriedad y atención la palabra de Dios. Por lo tanto, el verso 31, su implicación a nuestra vida actual es, hermano, no seamos borreguitos, sino discernamos. Cuando un pastor te diga, no, hermano, no escuches a esas falsas enseñanzas porque te van a confundir. No, está yendo en contra del consejo de Dios. El pastor te debe de decir, vamos a equiparnos juntos para discernir el error y apreciar y valorar la verdad, abrazarla y enamorarnos de ella y crecer en ella para que al final gobierne nuestra vida. Pero cuando se nos dice, no los escuches, te vas a confundir, te están aislando de un buen discernimiento y aprender a juzgar, y en este caso a saber hablar conforme a la palabra de Dios, discernir y rechazar lo que es errado y abrazar la verdad de Dios. Se espera de nosotros que podamos crecer en eso, y esta es una exhortación para todos nosotros. La aplicación es: crezcamos juntos, preguntemos, interroguemos, busquemos y escudriñemos,
y confirmemos con la fe lo que es la verdad de Dios, y si es necesario, exponer la falsedad cuando llegue el momento. Eso se espera como iglesia del Señor. Nuevamente el verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Chicos, todos, es el deber de todos aprender. Es deber de todos nosotros hablar a la palabra de Dios y crecer en ella. Es interesante que cuando hemos pasado algún tema doctrinal o un tema teológico, podamos aprender y compartir. Y si hay uno nuevo, ayudar y convencer a los que dudan. Es lo que dice también la carta de Judas. Ayudar a los que dudan. Pero incluso a los que se oponen a la revelación de Dios, exponer su falsedad y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Verso 32, perdón. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En aquel entonces, obviamente el profeta estaba sujeto, no podía decir algo así, una locura espontánea, sino tenía que reflexionar si era el mensaje de Dios. De igual manera nosotros, hoy en día, no pasamos por el espíritu de la profecía, pero sí estamos sometidos a la palabra de Dios. Y por lo tanto, nuestra mente y nuestra conciencia debe someterse a la autoridad de Dios. Vamos al verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de verdad. Dios es Dios coherente en sí mismo. Dios es en sí mismo logos, sabiduría, razón, lógica. Nosotros justificamos el buen razonamiento, el buen análisis, la lógica bien desarrollada, no a través de falacias, porque Dios es verdad. Por eso el ateo y el agnóstico y cualquier otro no puede justificar nada. Tienen que presuponer la fe cristiana al Dios cristiano para poder darle sentido a su incredulidad. Nosotros partimos de Dios que no hay confusión en Él. Dios no dice una cosa y luego está diciendo otra y contradiciéndose a sí mismo. El fin de Dios es que crezcamos en verdad. Por eso cuando se nos hacen alguna pregunta, lo que hacemos es estirar la pregunta para mostrar si es verdad y coherente en sí misma o tiene sus grietas. Si hay grietas, tenemos que replantar nuestros pensamientos. Pero si es conforme a la palabra de Dios, vamos a ser santificados en ella. Y esa es una alegría en nosotros. Hermanos, en verdad, esto debe de llenarnos de alegría. Porque si estamos en la verdad, hay coherencia, hay sentido, hay propósito, hay revelación del origen de la creación, de la condición del ser humano, de la salvación del ser humano y del propósito final que Dios tiene para la creación. Todo eso lo encontramos no a través de nuestro sentido, viendo el universo y viendo el atardecer. Lo encontramos por la revelación de Dios. Doctrina implica enseñanza, construir. Hoy se espantan las iglesias. No, hay mucha teología, mucha doctrina. Quieren pasarlo todo a través de los sentimientos. Y los sentimientos como una ruleta rusa, ¿se dice? ¿Sí se dice así? Ya, se me viene cualquier cosa. Porque por momentos los sentimos muy elevados. Hoy sí nos vamos a la iglesia, nos peinamos, los que se pueden peinar. Y nos vamos a la iglesia. Pero hay otros días, hoy no quiero ir. ¿Por qué? Porque los sentimientos nos engañan. Pero si nosotros estamos por la revelación y por ende pensamos y razonamos conforme a la palabra de Dios, pues más allá de que mis sentimientos estén por debajo, Dios es digno de ser honrado. Amén. Entonces nos levantamos a pesar del sueño, del cansancio, de cualquier aspecto, porque el deseo nuestro es someternos a la voluntad de Dios. Entonces vemos que el verso 33 es importante. Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios irracional. Dios no es Dios ilógico. Dios no es Dios de contradicción. Este es el fundamento de la fe cristiana. Esta es nuestra apología, nuestra defensa de la fe. Dios es verdad porque Dios es eterno. Lo que Él dice no se contradice. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No solamente paz de una manera de experiencia, la cual gozamos y disfrutamos, pero en la paz de forma de pensar, de conectar pensamientos, nuestras ideas y las intenciones del corazón. Decir, Dios es soberano, Dios es quien ha
no solamente ha dispuesto todas las cosas, pero ha dado a conocer su voluntad. Por lo tanto, puedo estar en paz por su revelación. Como en todas las iglesias de los santos. Ahora, recordemos lo que Pablo está haciendo. Está ordenando a los corintios. Hay un desorden. Por eso el propósito de esta carta. Pero ojo, ¿qué es lo que se espera de todas las iglesias del Señor? Orden, paz, ciencia, conocimiento, doctrina, revelación. Pero no revelación espontánea independientemente de la palabra de Dios. No, revelación según la Escritura. Conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en una iglesia sana, verdadera? Donde hay sana enseñanza, sana exposición, exhortación constante de la palabra de Dios. Y ojo, esto es importante, coherencia, consistencia de la verdad. No se enseña una cosa hoy y mañana se está enseñando otra cosa, contradiciendo lo que se dijo en el pasado, y luego se dice otra cosa y al final estamos navegando meramente entre nubes falsas de doctrinas. Entonces vemos la importancia de que el fundamento de todas las iglesias de los santos es coherencia, no confusión, paz en la verdad, en el conocimiento de Dios. Antes de eso, ¿alguna pregunta? Porque aquí vamos a entrar en el texto controversial. Entonces, antes de entrar al texto controversial, porque yo sé que podemos olvidarnos de lo que hemos dicho algo. Entonces, en este primer segmento, ¿alguna pregunta o aporte que quieran hacer? Recuerden, están llamados a aportar. ¿Algún aporte para nuestro crecimiento y exhortación mutua? Yo una clarificación, perdón, hermano, para mí. Eso. En ese momento se refería a profecía, ¿en qué sentido? Para los corintios. Sí. ¿Era la exposición de la palabra o era extraordinario? Extraordinario. Extraordinario en el sentido de que todavía no estaba el canon cerrado aún. Estaba, la misma carta presupone que están recibiendo conocimiento y revelación de Dios a través del apóstol Pablo, la palabra que fue inspirada por el apóstol Pablo. Entonces el canon no lo tenían como nosotros tenemos por la providencia de Dios, los 66 libros de la revelación de Dios. Ellos tenían en el Antiguo Testamento y eventualmente estaban recibiendo estas cartas, que incluso esta carta, algunos historiadores dirán que es la segunda carta de Corintios, no la primera, y que la segunda carta es la tercera. Pero que en la providencia de Dios para la iglesia solamente se preservó la segunda y la tercera, que viene a ser nuestra primera y segunda. Entonces ellos constantemente estaban recibiendo estas cartas, y de esa manera estaban siendo ordenados. Sin embargo, en esa preparación para entrar en este glorioso manifestación de la resurrección de Cristo, obviamente, y del reino de Cristo, en ese lapso de preparación y de la nueva era, no nueva era, de la era por venir sería, no nueva era, pero la era por venir, en ese lapso está ocurriendo estos dones extraordinarios, hasta que se consumó el canon que tenemos nosotros, que es la autoridad por excelencia, según el apóstol Pedro, la profecía más segura. Entonces, en ese lapso de preparación, estamos hablando antes de en el tiempo de Israel hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y el año 70, que fue la destrucción del templo, según Mateo capítulo 24, y la inauguración por nuestro Señor Jesucristo en su resurrección hasta su segunda venida. Esa segunda etapa, en este lapso de tiempo, es que se están ocurriendo estos dones extraordinarios. ¿Vamos bien? Sí. Entonces sí, la iglesia estaba experimentando eso. Porque como vimos la semana pasada, y Hebreos capítulo 2 nos dice que Dios estaba confirmando juntamente con ellos a través de señales y milagros el Evangelio de Jesucristo. Dios a través de estos milagros, estas palabras espontáneas de conocimiento y verdad, estaba cumpliendo así el Evangelio de Jesucristo. Entonces sí, en este caso que ya nosotros entendemos los tiempos del Señor y tenemos la profecía más segura, ya no creemos en estas revelaciones espontáneas, sino más bien conocimiento conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿sí aclararé? Vamos. Entonces, espero que no se haga largo, ¿verdad? Pero
Pero, porque, bueno, entonces en ese momento cuando ellos están profetizando, están hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios inspirada en ese entonces, bajo el don, sí. Pero sí. es palabra fuera de la escritura. Bueno, no, ¿por qué fuera de la escritura? Más bien Porque, confirmando la escritura, no fuera, confirmando el Antiguo Testamento. Deja una confirmación del Antiguo Testamento, pero no es el argumento que muchos de los pentecostales, carismáticos dicen, que una profecía es simplemente una confirmación de lo que la palabra no necesariamente, porque ellos te van a decir, por ejemplo, cuando ellos dicen profecía, el Señor me dice que esto, ¿qué tiene que ver eso que te levantaste tarde, o que el Señor te va a visitar hoy en la noche, o que tu abuelita se va a sanar, o que Robertito va a crecer con el pelo rubio? ¿Qué tiene que ver eso con la doctrina, enseñanza, revelación, información de la palabra? Pero no Los corintios sí estaban hablando, porque lo vimos en el texto, para la edificación de la iglesia, en conocimiento, ciencia, doctrina, salmos, revelación, don. Entonces todo tenía que ver con palabra, la palabra de Dios de edificar. Efesios capítulo 4, los dones, profetas, apóstoles, maestros, pastores, fueron con el fin de edificar. Pero hoy en día los pentecostales son esos dones extraordinarios de ciencia o de lenguas, tienen que ver con, el Señor dice que ya te tengo en la mira. Ya te tengo en la mira. Entonces como que ciertas alertas de cosas que van a pasar o que o no van a pasar si haces esto, como una instrucción adicional a la escritura. Eso es extra bíblico. Ellos no estaban hablando algo fuera de la confirmación del Antiguo Testamento sobre Jesucristo y la edificación de los corintios en cuanto al Evangelio según Hebreos capítulo 2. Entusiasmo, ¿verdad? Gracias por hacer preguntas porque nos edificamos. Pero creo que sí, entiendo lo que usted dice, pero siempre me gusta entender esa cosa porque me imagino los argumentos que van a tener aquellos que dicen, los pentecostales, ¿verdad? Porque yo también he escuchado este argumento, van a decir, sí, pero hay diferentes tipos de profecía. Hay una profecía que se confirma con la palabra, uno tiene que tener la palabra y si esa profecía se puede confirmar con la misma palabra, uno puede saber que eso es una profecía, pero lo digo porque quizás quiero entender qué es la diferencia. Sí, la pregunta sería para ellos, ¿cuál sería una profecía que se confirma con la palabra y cómo es una revelación extra bíblica? Porque esa sería la otra pregunta. Si es extra bíblica, es un conocimiento extra bíblico, ¿cómo se confirma con la palabra? John Owen decía, si es igual a la escritura, en autoridad, en conocimiento, en revelación, pues no la necesitamos, tenemos la escritura. Si es por debajo de la escritura, menos la necesitamos, tenemos la escritura. Ahora, si es por encima de la escritura, menos la necesitamos porque tenemos la escritura. Si es por encima, si es igual o es por abajo, ¿para qué la quieres si tenemos la profecía más segura? Decíamos anteriormente que el texto de Pablo en Corintios dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Para qué yo necesito una revelación extraordinaria y extra bíblica si tengo la profecía más segura, la cual dice el apóstol Pablo que debemos poner nuestros ojos para que la luz del día, ¿de qué está hablando? Que crezcamos en el conocimiento y discernimiento y del buen juicio, resplandezca en nuestro entendimiento. Entonces, depender de una profecía extra bíblica es asimilarla a la profecía misma. Y si es igual, no la necesitamos. Si es menor, debe ser rechazada. Y si es superior, estamos reemplazando la escritura. Esa es la lógica que debemos usar con cualquiera que sostiene esa ambigüedad de confirmar. La otra tipo de profecía, al final, entonces, él tiene dos revelaciones. La Biblia y lo que Dios le revela en su vida diaria. Y en última instancia ya hemos dicho anteriormente que eso es un peligro de tener dos autoridades. No solamente la escritura, pero independientemente otra autoridad en la cual él es gobernado, por esa revelación. Entonces la pregunta es ¿cómo sabe que la palabra, cómo sabe que es Dios hablando? Él dirá por la palabra de Dios, no, pero es otro tipo de profecía. ¿Cómo tú haces juicio de ese tipo de profecía? Por eso yo poneré el ejemplo. El Señor me dice que mañana a las 7 de la mañana te va a sonar el despertador.
¿cómo puedes tú confirmar esa profecía que es bíblica? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a venir a encontrar aquí que mañana a las 7 de la mañana me va a sonar? Estoy buscando, a mí soy pobre en imaginarme esas cosas que ellos dicen. Hay unos muy creativos que los escucho y tú dices, mano, ¿de dónde te leo eso? Pero usando el ejemplo, que es similar obviamente, que el Señor me dice que mañana esto te va a ocurrir, esto. ¿Cómo tú confirmas eso con la palabra? ¿Cómo? Pero bueno, ¿alguien más? Si no, interesante la explicación del apóstol, porque imagínate el que profetiza, la instrucción del apóstol es que los demás juzguen esa profecía. Y esa profecía es para edificación de la iglesia, no es algo personal como lo que hacen hoy en día, que las profecías van dirigidas personalmente directo a la persona. Y ese es un buen punto. No. ¿Cómo tú juzgarías la profecía contemporánea? ¿Cómo la juzgarías? Según el texto aquí, nos dice claramente, dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, cae el primero, porque poder profetizar todos uno por uno, El 29. para que todos aprendan y todos sean exhortados. Gracias. Así mismo los profetas, no, el 31, porque poder profetizar todos, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿No dice? El 29. ¿Sí? Asimismo los profetas Sí. hablen. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cómo juzgaríamos una profecía de ese tipo contemporánea? ¿Cómo lo podemos decir? A ver, siéntese, hermano, vamos a juzgar su profecía. La que le está diciendo a Pedrito que mañana a las 7 de la mañana va a sonar el despertador. ¿Cómo lo vas a juzgar? Entonces, obviamente nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, es cuestión de exponer los errores al pentecostal, que obviamente no tiene fundamento. Y evidencialmente, o sea, la mayoría de personas que se les ha revelado específicamente ciertas profecías, pues solo puedes ver que son sectas. Sí, al final terminan siendo así. Porque al final hay una revelación independientemente de la escritura, la cual gobierna ese individuo o ese grupo de personas y por lo tanto se alejan del conocimiento de Dios. Y dice el texto claramente, como en todas las iglesias de los santos, el orden. Dios hablando, doctrina, enseñanza, salmo. Ese es el orden de Dios. Y la revelación está sometida a la inspiración divina. Vamos al texto controversial, hermanas. Digan amén en todas. Dice el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ándele, chiquitas, querían hablar, ¿eh? A ver. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí empiezan unos. ¿Cómo? Entonces, aquí viene el punto. Debemos de entender que si lo leemos desde la perspectiva del occidente, es decir, que buscamos derechos individuales, obviamente que nosotros hemos enseñado esas clases el domingo en la mañana, entonces dice, espérate, ¿y quién ve mis derechos? ¿A poco no puedo yo también opinar y enseñar y argumentar y corregir y expresar la palabra de Dios? Pablo se está atacándome a mí como mujer. ¿Está siendo Pablo sexista? ¿Está señalando que la mujer, calle mujer, y que los hombres tienen la libertad de hablar y de entrar en estos debates? Y la mujer, calle mujer. ¿Es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿O qué es lo que quiere decir? Entonces, ¿por qué es importante esto? Nosotros ya lo hemos enseñado también anteriormente. Hemos enseñado que últimamente, en las últimas décadas, ha habido una doctrina llamada, a ver si lo puedo pronunciar bien, egalitarianismo. Uy, ¿dónde de lenguas? Egalitarianismo. Viene de la palabra igualdad. Significa que tanto el hombre como la mujer no solamente son iguales en dignidad, lo cual es apropiado y correcto, pero también pueden ser iguales en cuanto a roles y funciones. El igualitarianismo, vamos a usar una palabra más práctica, enseña que tanto el hombre como la mujer son iguales, no solamente en dignidad, sino en función y roles. Por lo tanto, no hay diferencia alguna. Tanto el hombre se tiene que someter a la mujer, como la mujer se tiene que someter al hombre. Ambos deben someterse mutuamente. Esa es una doctrina igualitarianista.
Hay que aprender a usar el don de lengua, hermano. Un don extraordinario. En cambio, nosotros somos complementaristas. ¿Qué significa eso? Que el hombre y la mujer son creados iguales en dignidad, por ser creados a la imagen de Dios y ser seres racionales y morales. Pero ojo, pero en cuanto a funciones y roles, cumplimos diferentes funciones. Y fuimos capacitados para que podamos desarrollar esas funciones o roles de forma diferente. Por lo tanto, como en ese sentido somos diferentes, debemos de complementarnos bajo el gobierno de Dios, bajo la instrucción de Dios, bajo los mandamientos de Dios, para glorificar a Dios. Complementarnos es como un engrane, que somos en un sentido distinto. Somos iguales al ser creados con dignidad a la imagen de Dios y llamados a ser seres racionales y morales, pero nos complementamos en funciones y roles para que gobernemos mejor y glorifiquemos a Dios. Esto discrepa de la otra. Entonces, una lectura igualitariana de este texto es hostil al texto. Y es decir, Pablo lo está diciendo en su cultura, en un entorno distinto al nuestro. Por lo tanto, no tiene aplicación en nuestra vida. Esa será una interpretación del texto de los que piensan en igualdad, no solamente en dignidad, sino en función y roles. Sin embargo, vamos a ver la interpretación complementarista de que somos iguales en dignidad, pero en funciones operamos diferentes. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? El texto tiene que estar conectado con el verso 33 y es a todas las iglesias, tanto de aquel día como hasta la fecha, hasta que Cristo regrese. No podemos decir que es cultural, no es cultural, es un principio bíblico que debe de aplicarse en todas las culturas. ¿Vamos bien? ¿Qué dice el verso 33? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Vamos a leer la ley. O sea, hay que conocer lo que Pablo se está apoyando en el Antiguo Testamento y particularmente en lo que la ley dice. Vamos a Números capítulo 30. Yo sé por el tiempo no vamos a poder leer todo el capítulo, pero tiene que ver con la ley de los votos. Y nos vamos a enfocar solamente en el verso 13 y en el 14. Pero debemos de entender el texto de la ley de los votos. Las mujeres, como los hijos, siendo el padre el responsable, y nosotros lo hemos enseñado anteriormente, y esto es bueno que lo recordemos. ¿Se acuerdan primos interpares? El primero no nombrado entre iguales. ¿Se acuerdan? El primero nombrado entre iguales. El padre es nombrado entre iguales. Tanto el padre como la madre son iguales en gobernar sus vidas, sus hogares para la gloria de Dios. Tanto el hombre como la mujer tienen la misma responsabilidad ante Dios de autogobernarse y de gobernar bien su hogar. Amén. Ambos son llamados y son responsables. Pero hay uno nombrado entre iguales que es el responsable primario señalado en ese hogar. Los hombres. ¿Por qué? Porque vienen a ser la cabeza de ese hogar. Esto tiene que ver con en función, no que la mujer no sea una líder. Proverbios 31 nos habla claramente de una mujer líder en el hogar, que gobierna bien su hogar y que de esa forma complementa el liderazgo de su esposo para glorificar a Dios. La mujer en ese sentido es un líder, sí, pero es un líder complementario al liderazgo de su marido. Ambos deben de ordenar bien la vida, sus vidas, glorificar a Dios. Entonces, en el Números 30 vemos
la ley sobre las promesas, digámoslo así. Aquellos que prometen algo tienen el deber de cumplir. Ahora, un padre, si sus hijos prometen algo y el padre, como el primer en ser nombrado como responsable de su hogar, sabe que el muchacho está excediendo a sus capacidades, ya sea intelectuales o recursos, y está prometiendo además, como padre puede cancelar esa promesa. Eso pasaba también con las mujeres, porque el padre es responsable de gobernar bien su hogar, y la ley protege la necedad del joven, restringiéndolo a un buen gobierno que es a través del padre. Y eso es lo hermoso de la ley, que protege el seno familiar. ¿Vamos bien? Por eso, y obviamente esto lo va a enseñar así. Recuerden, votos tiene que ver con promesas. Pero en el verso 13 dice lo siguiente: todo voto o promesa y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Cuando la mujer ha dejado el seno familiar y ha contraído matrimonio, se sigue que ella tiene el deber y la responsabilidad de gobernar bien su vida y su hogar, pero de someterse al liderazgo, porque es el orden complementario de su matrimonio. Pero si el marido, sabiendo que la mujer está tomando una decisión no apropiada y que puede afectar el hogar, el marido, por ser el primero entre iguales, tiene la obligación y la responsabilidad de tomar juicio y de anular o confirmar dicho voto o promesa. ¿Vamos bien? Verso 14. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos o todas sus promesas y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Si él oyó y no dijo nada, al pasar los días, confirmó con su silencio las promesas de su mujer. Es decir, asintió al buen gobierno. Esto es lo importante, chicos. Al buen gobierno, al buen juicio de su mujer. En silencio confirmó una buena promesa, un buen voto, un buen gobierno, y que él considera que como familia lo podemos cumplir. Vemos cómo se complementa la función de roles y de buen gobierno. ¿Lo vemos bien? Regresemos al texto que tenemos Pablo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas, como también la ley lo dice. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la mujer no tiene autoridad de enseñar sobre los hombres, a menos que ella esté sometida a su marido y que lo que ella dice sea conforme a la palabra de Dios. Si el hombre, oyendo, en este caso, que la mujer no es conforme a la palabra de Dios y no anula o calla, la mujer no se está sometiendo a la autoridad que Dios estableció. Al final, todos nosotros tenemos que rendir cuenta de lo que decimos, hablamos, pensamos, actuamos. Y el primero que está en familia, pues es el marido. Acompáñenme a primera de Timoteo, ya para terminar, porque yo creo que estamos muy cerquitas de la hora. Primera de Timoteo capítulo 2. Pablo luego a Timoteo, recuerde, a todas las iglesias del Señor, obviamente en las cartas pastorales va a enseñar la misma enseñanza. Dice el verso 12: porque no permito a la mujer enseñar. Enseñar implica autoridad. Ojo, implica dominio. Los hombres deben de dominar sus vidas, sus hogares para la gloria de Dios. Las mujeres deben de dominar sus vidas, sus hogares para la gloria de Dios. Cuanto a la congregación, Dios ha asignado el liderazgo masculino para transmitir así la palabra de Dios, siendo ellos, Hebreos capítulo 13,
los primeros en ser responsables en el rebaño del Señor. La mujer debe de aprender y confirmar la fe conforme a las Escrituras, pero si ella manifiesta contra... Sí, la Biblia dice eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Incluso en sus textos, la mujer cuando quiere liberarse de ellos, está mostrando no someterse a la revelación de Dios. Dice así Pablo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Verso 13, la razón, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Quién es el primer responsable? Adán. Luego dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces aquí vemos una sujeción en el pacto de gracia, en la ley de Dios, para glorificar en función complementaria con su esposo, para la gloria de Dios. Regresemos nuevamente al texto y terminemos los últimos textos y luego las preguntas. Dice 35, y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El habla implica que ejerza dominio, que quiere imponer doctrina o enseñanza independientemente de su marido. Eso es indecoroso, porque no hay un complemento. Y recuerden, lo fuimos a leer allá. Si el marido está presente, en este caso, y la mujer expresa asintiendo a la fe cristiana, contribuyendo en su gobierno conforme a la revelación de Dios, va a enriquecer. Pero si hay oposición, ahora, si tienen una duda, es bueno hacer la pregunta, porque quiere santificarse en el conocimiento de Dios. Pero si se opone públicamente, abiertamente a la palabra de Dios, es indecoroso, porque no se somete a la palabra, ni siquiera a su marido. Y eso es una muestra de rebeldía. Pablo está hablando como de escala de las rebeldías. Si no obedece la palabra de Dios, es evidente cuando no obedece a su esposo, que es el que más cercano debe demostrar su misión. ¿Vamos bien? Terminemos. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Preguntas, comentarios, contribuciones, dudas. Es que Pablo era machista, hermano. Por eso. Así diría la teología liberal de hoy en día. Así diría, obviamente. Sí, pues, Es más humanista y obviamente diría en contra de la excusa de la mayoría se enfocan mucho y más que todo en el contexto cultural. Ajá. De ellos, o sea, eso es a lo que le tiran y ya dicen, no, pues ya aquí en esta época o en la cultura nuestra es muy diferente, entonces sí lo podemos hacer. Y limitamos la palabra de Dios al verlo así, porque es como la Biblia aplicó en ese tiempo esa cultura, pero Dios no conocía el futuro y hoy no nos aplica a nosotros. Nos aplica a nosotros, correcto. Y es una forma errada, pero por eso vemos el texto. Pablo menciona la ley, vamos a la ley, confirmamos el entendimiento y vemos la enseñanza apostólica ya en Corintios, en Timoteo, y entendemos que la mujer debe de autogobernarse y gobernar bien su hogar y congregacionalmente asentir y contribuir conforme a la enseñanza. Él requiere su desarrollo intelectual, su crecimiento en gracia y conocimiento, para que pueda asentir, confirmar la palabra de Dios. Pero cuando se muestra en rebeldía, hay un desorden en el marido. El marido tiene que, mija, y por eso si tiene alguna duda en el sentido de rebeldía, no es una duda de aprendizaje. Aquí hacemos una diferencia entre una duda por querer crecer y una duda para querer rechazar. La duda para querer rechazar, pues se debe que el marido debe de santificarse juntamente con su esposa en el hogar y enseñar por
¿En qué parte no hemos entendido de esto? Porque esa rebeldía contra el texto y la palabra de Dios. Y al final él tiene que trabajar porque hay una rebeldía contra él también. Por eso lo vimos. Pero si el hombre escucha la sana enseñanza, la mujer es libre de expresar la sana enseñanza, porque está mostrando los dones ordinarios del crecimiento en la gracia del Señor y en el pacto de gracia que está adquiriendo. ¿Vamos bien? Entonces, porque cuando Pablo le habla a Timoteo, Pablo regresa hasta el comienzo, él regresa hasta el jardín. O sea, entonces podemos asumir que en el jardín, en el huerto de Edén, había una orden complementaria. Complementaria, sí. Y cuando se cometió este pecado, hubo una desorden donde ahora la mujer, de cierta manera, hay una lucha donde sí, los dos compiten, luchan, compiten. Y es por eso que Pablo cuando habla a Timoteo, él lo recuerda de eso, porque esto no viene de una... Lo menciono porque muchas veces el postmodernism o el moderno va a decir que es la mujer llegando a un momento donde se le ha abierto los ojos y ahora ella ve que ha estado oprimida todo este tiempo y ahora es su deber del feminismo de decir, no, yo no necesito al hombre porque él me ha detenido y ahora... Y eso son consecuencias de la teología liberal, que ha rechazado este texto y al final quiere liberar, pero no es liberar, esclavizar a la mujer a sus propias rebeldías. Es la condición de la caída, es oposición, es competir. La Biblia nos enseña a complementar, pero el pecado es, y por eso Pablo entiende que en la iglesia puede haber estos conflictos, claro. Tanto el hombre como la mujer van a tener su conflicto. Ambos están llamados a someterse y gobernarse bajo la ley, palabra de Dios. Por eso deben de ser santificados. La mujer va a pasar problemas de dificultad, pero siendo santificada en la verdad de Dios a través de su marido, van a encontrar el complemento, las funciones complementarias y que los dos están llamados. Y por eso quiero resaltar a la ley de Dios, porque en Números 30 me encanta, verso 13 y 14. Si el hombre callase a lo que oyó de la mujer, está sintiendo un buen juicio de la mujer, está sintiendo el buen gobierno, el buen discernimiento, la santificación en la palabra del Señor. El hombre dice amén a eso. No dice, mujer, usted no. La ley misma confirma que el hombre está aplaudiendo y alabando, Proverbios 31, a la mujer por el buen juicio y buen discernimiento. Ese es el principio que Pablo está resaltando cuando en nuestra santificación la mujer no está ejerciendo buen juicio. Mujer, guarde silencio, sométase a la palabra del Señor y a su marido para ser santificada, para que sea liberada de la condición de nuestro pecado de competir y seamos transformados en el orden de Dios de complementarnos. De esa manera somos libres. Amén, hermano. Yo me gozo. Yo no sé si ustedes. Entonces, por favor, llévense esto, que esto es clave para nuestras vidas. Y especialmente nosotros como iglesia, y especialmente ustedes mujeres, cómo tener ese buen gobierno. Recuerden, Proverbios y Números nos enseñan ese buen gobierno. Y como dice Proverbios, que la mujer virtuosa es alabada por su marido en su economía, en su funcionamiento, en su desarrollo, en su buen juicio, análisis. Que diga, esta es una mujer que teme a Dios, que se somete a Dios y por ende nos santificamos juntamente. Amén. Y obviamente queremos una buena perspectiva de la mujer según Pablo, porque la teología liberal falla. Efesios capítulo 5, cuando Pablo habla de la mujer que esté sometida, porque... Y maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí muestra el valor tanto de la mujer como del hombre en esa función mutua, porque es una manifestación de ese pacto de Dios, de Cristo en la iglesia. Qué mayor bendición tenemos. ¿Amén? Creo que fallan también ellos en no ver la palabra entera. Porque nada más el texto. Exactamente, solo ver el texto, porque como usted lo mencionaba, miramos la mujer de Proverbios 31 y no es nada con la idea de que estas personas tienen de la mujer se somete y aquí se hace lo que yo digo y usted no tiene nada que ver. Es una mujer tan
trabajadora, negociante, provee no solo para su casa, sino hasta para sus siervos. Es una mujer completa, o sea, en todo el sentido de la palabra, una mujer tan maravillosa de verla, nada que ver con la idea que estas personas tienen. Y no es una mujer ideal, son principios para las mujeres del presente cristianas. Porque muchas veces, qué bueno encontrar una mujer así. No, son los principios que cualquiera bajo la gracia de Dios puede ejercitar y ser santificado. Entonces son principios que deben de ser santificados en ustedes. Y que nosotros los hombres podamos, juntamente con número 30, confirmar eso y decir amén. No hago ninguna objeción porque sé su buen juicio que ha desarrollado y su buen discernimiento y su buena santificación. Pero si de repente, y me ha pasado, y espero que ustedes, hermanas, también lo entiendan, y ustedes, caballeros, cuando escuchamos a nuestras mujeres hablar en público, no en la congregación, sino en público, algo errado, no las corrijamos en público, llevémosla a casa y digamos, esto que has dicho no es apropiado, no es correcto, ven para acá, mujer. No es correcto, no es apropiado, esto implica esto. Esto es hacer un buen juicio y santificarla, para que ella dice, pero eso no fue mi intención. No, tal vez no fue tu intención, pero tus palabras dan a entender otro tipo de intención. Entonces, le ayudamos a reenfocarse y ser santificada en la palabra de Dios, para que mañana en público sea un buen decoro de la gracia de Dios, del buen gobierno que Dios nos ha llamado como iglesia. Mi amor, eres un buen decoro para el gobierno de nuestro hogar. Y esa es la manera de que estimulamos unos a otros, conforme a la palabra de Dios. Pero escucha, tienes que ser santificada en otros aspectos. Me acuerdo que una vez Leslie me estaba compartiendo que una de las muchachas que ella escucha, dijo algo muy bueno. Y creo que es importante que las mujeres también entiendan eso, que ella decía, no podemos mirar a la mujer de Proverbios como el estándar. Tenemos que acordarnos que tenemos que mirar a Cristo. O sea, miramos a esa mujer, la hermosura, pero eso es todavía miramos a Cristo para entender que es en Él que encontramos esas cosas, es en Él que la mujer puede, o sea, encontrar todo eso, lo que vemos en este pasaje. Por eso mencionaban, no es un ideal, sino son los principios que en la gracia de Dios debemos de manifestar. Estamos en Cristo, mediante la fe podemos ejercer esos principios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y esta lectura que hemos sido edificados el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has corregido no solamente en el don de lenguas, en el buen orden de la iglesia, pero incluso en el complemento que podemos ejercer en el matrimonio. Te pido que tú nos concedas la dicha de crecer y aprender y aplicar estos principios para tu gloria. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.